Estás escuchando el podcast La Neta del Dinero. La Neta del Dinero. Las finanzas como nunca te las habían contado. Un espacio donde descubrirás todo lo que debes saber para comprender el mundo del dinero, dar los primeros pasos para emprender y cómo mejorar tus finanzas personales. Este podcast es presentado por Principal Financial Group. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de La Neta del Dinero. Yo soy Lalo Torres y conmigo se encuentra Tali Gómez. Hola a todos, un gusto estar nuevamente con ustedes y hoy tenemos un episodio muy interesante. Cuando hablamos de invertir, pues es muy común que pongamos algunas excusas para tener en mente algunas frases como pues para poder invertir se necesita mucho dinero, necesitas saber conocer demasiado de finanzas o simplemente que invertir pues puede ser algo muy arriesgado, ¿no? Pero la realidad es que esto confirma que pues, en la percepción de los mexicanos, el tema financiero, pues como invertir, tiende a generar cierto pues, rechazo o miedo. Por lo que nuestra misión el día de hoy es de desmantelar un poco los mitos sobre pues, justo las inversiones que están en la cabeza de muchos. Y pues por ahí comentarles un dato relevador, es que solo el 2% de los mexicanos pues se atreven a invertir en bolsa, mientras que en Estados Unidos es alrededor del 50%. Vaya dato revelador, Tali. Y justamente para despejar todas estas dudas contamos hoy con la compañía de un experto en inversiones con años de experiencia en el sector financiero, que es Omar Morales. Bienvenido, Omar, ¿cómo estás? Hola, Eduardo. Hola, Talía. Todo muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Todo bien. Bien, qué bueno. Pues bienvenido, Omar. Un gusto tenerte aquí. Y pues para entrar ahora sí en materia, me gustaría entender algo pues que podría ser sencillo, ¿no? Y es el ¿por qué no invierten los mexicanos? A tu percepción. Claro. Yo creo que me gustaría antes partir en términos de la inversión o por qué la gente o por qué no invierte. Creo que hay un concepto mucho más importante antes de llegar a esa conclusión de por qué la gente no invierte, ¿no? Y creo que empieza uno de estos mitos en donde yo necesito mucho dinero para invertir o que invertir es únicamente para gente que tiene recursos muy altos, ¿no? Y eso es uno de los primeros mitos, porque tú podrías ser un inversionista con parte de tu ahorro, ¿no? O yo te diría que hoy en día ya eres inversionista, pero no te das cuenta de la forma en la que estás invirtiendo. Y esto, pues prácticamente te lleva a preguntarte primero por qué invertir, ¿no? Y la gente invierte por varias razones y nosotros deberíamos de hacernos esas preguntas de por qué invertir. Invertir puede ser lo mismo que ahorrar y puede ser lo mismo que estar buscando seguridad financiera. O sea, realmente podemos utilizar diferentes sinónimos para lo que es una inversión y tú puedes invertir con poco riesgo, con mucho riesgo o de una forma muy sencilla o de una forma muy sofisticada, ¿no? Creo que lo más importante es que contestándote tú las preguntas de por qué debo invertir, creo que ya puedes tú empezar a descubrir cuál es el mejor vehículo o cuál va a ser la mejor inversión para ti, ¿no? Entonces yo creo que el primer mito que podemos eliminar es que todos podemos ser inversionistas de la forma en la que más se acomoda a nosotros y respondiendo sobre todo para qué queremos este ahorro o inversión, ¿no? Te mencionaba la seguridad financiera, te mencionaba alguna meta o algún objetivo, como puede ser, pues, nuestra familia, un viaje, una casa, etcétera, ¿no? Yo creo que hay muchas metas que nosotros podemos ligar a poder tener una inversión o algún tipo de producto que nos alcance o que nos ayude financieramente a poder cumplir estas metas, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las cosas más importantes. Si nosotros nos hiciéramos esa pregunta conscientemente, creo que podríamos empezar a transformar esta mentalidad que tenemos en donde el guardar el dinero bajo el colchón creemos que es lo más eficiente, pero no necesariamente, porque hay muchas cosas o muchos factores que pueden hacer que eso no sea la mejor inversión. Inclusive podrías decir que estás invirtiendo en esa forma, pero lo estás invirtiendo
a 0% de rendimiento y de la forma a lo mejor más ineficiente que tienes disponible en tus opciones. Totalmente de acuerdo. O sea, ampliando un poquito la respuesta, entonces, en términos generales, el mexicano se va más por el ahorro clásico de la alcancía, debajo del colchón, todo esto. ¿Crees que por ahí va la cuestión que tienen el desconocimiento de todo el potencial que puede tener invertir en algún tipo de instrumento? Sí, y yo te diría que efectivamente es desconocimiento, porque hay algo muy importante que yo creo que desde la primaria deberíamos estar tomando clases de educación financiera y por conceptos muy básicos, ¿no? Porque la mayoría de la población mexicana está expuesta a productos de ahorro e inversión de una forma no tradicional. Y por ejemplo, una tanda puede ser de los vehículos más tradicionales, de que hay muchísima gente que la conoce y en cierta forma está invirtiendo o ahorrando mediante ese vehículo no tradicional, pero que a lo mejor no es lo más eficiente para ellos, ¿no? No es lo que puede llegar a cumplir sus necesidades de ahorro o inversión. Entonces, muchas instituciones y, por ejemplo, muchos programas también o organismos internacionales están empezando a desarrollar estos programas de educación financiera en donde se trata de acercar a cada vez más los conceptos de ahorro o inversión de forma tradicional a la población, ¿no? En términos de qué es un interés, qué es un CETE o qué es un bono del gobierno, o sea, cuáles son las formas en las que yo puedo invertir mi ahorro o en las que yo puedo invertir mi dinero, y no necesariamente a través de vehículos no tradicionales, ¿no? Sino a través de entidades y de organizaciones reguladas, que son al final las que brindan también ese grado de protección a los diferentes consumidores y a los diferentes inversionistas, ¿no? Entonces, es muy importante que lo primero por lo que hay que partir es esta educación financiera en términos de un conocimiento de yo, individuo, como mi perfil de inversionista, mis metas, mis necesidades, y después llegar al final al producto que es lo más adecuado para mí. Pues ahora tenemos otro mito, ¿no? Por ahí que está, que es de los más conocidos, que es que si se necesita mucho dinero para invertir, ¿no? Si bien en los últimos años hemos sido los testigos de lo que llaman revolución tecnológica y que sin duda ha permitido que prácticamente cualquier persona pueda tener acceso a los servicios financieros que antes no. Si nos vamos 20 años al pasado, podemos asegurar que este mito tenía algo de verdad, ¿no? Yo creo que era una de las creencias más importantes, porque cuando hablamos de inversiones, la gente, lo primero que viene a su mente, y ese también es uno de los efectos psicológicos que tenemos como humanos, y tiene que ver con algo que se llama confirmación o algo reciente, era que la gente que invertía era la gente que estaba participando en el mercado de capitales o la bolsa de valores, ¿no? Y entonces existía este mito en términos de que yo, para poder acceder a comprar acceder al mercado de valores, necesito una cantidad de capital muy alta, ¿no? Y esto es porque ¿cuánto puede costar una acción de una empresa como América Móvil, Facebook, Google, etcétera, ¿no? Y la verdad es que sí, cotizar una acción o comprar una acción de empresas que valen mucho puede ser muy, muy caro en términos de yo como inversionista individual, ¿no? Pero es un mito, porque el avance tecnológico y sobre todo también el desarrollo de productos han hecho que el acceso a este tipo de mercados se pueda hacer de forma eficiente. Existen vehículos como los fondos de inversión, como los ETFs o los, se llaman, son pues prácticamente fideicomisos, en donde yo puedo acceder y comprar un título de este tipo de fondos o de vehículos, y me va a dar exposición a todas las acciones que estén cotizadas en algún índice o en algún sector o en algún tipo de portafolio, ¿no? Entonces, yo puedo hacer eficiente que con mis recursos, a la escala que yo tengo mis recursos, ya sean 1,000, 10,000, 100,000 o la cantidad de recursos que yo tenga, pueda yo acceder a este tipo de mercados, ¿no? Entonces, se rompe mucho el mito de que yo necesito una cantidad muy alta para poder invertir en la bolsa, ¿no? Realmente lo que necesitas más bien es
el vehículo adecuado, ¿no? Y créeme que hay muchas formas de poder encontrarlo. La oferta, la verdad es que se ha hecho muy alta en los últimos años, y yo te diría que cada vez tenemos inclusive diferentes alternativas para, si yo quisiera comprar, no una acción, pero sí alguna parte representativa de una acción, ¿no? Entonces, cada vez el acceso se está haciendo mucho más amplio, y este mito cada vez se escucha menos de que yo necesite una cantidad muy alta para poder invertir, sobre todo en bolsa. En el caso de los instrumentos de renta fija, yo te diría que ahí también está sucediendo lo mismo. El acceso cada vez es mucho más abierto y es mucho más amplio, con diferentes alternativas, ¿no? Por ejemplo, para darte una idea, los CETES, que son el instrumento libre de riesgo pues más conocido en México, cuestan 10 pesos el valor de cada título, ¿no? Entonces tú podrías invertir a partir de 10 pesos en instrumentos o en vehículos que son libres de riesgo, que te van a dar un interés y una tasa de interés ya específica, ¿no? Entonces, creo que el avance que se ha hecho en términos del acceso, los vehículos y el desarrollo del producto cada vez ha sido mucho más hacia los clientes que puedan ellos diversificar y puedan hacer un portafolio con estas alternativas. Yo muchas veces lo veo como si tú armaras un rompecabezas con los diferentes productos que tienes disponibles para hacer tu portafolio de inversión. Quedó clarísimo, Omar. Excelente, Omar. Oye, entonces ya tenemos, pues, por ahí 3 puntitos identificados, ¿no? O sea, justo el conocer mi perfil como inversionista, el entender y conocer los diferentes medios o vehículos que tengo para invertir, y pues que no necesariamente se necesita mucho dinero, pues, para tener acceder a este tipo de instrumentos, ¿no? Que son las inversiones. Ahora, me gustaría, pues, comentarles pues, justamente alguna experiencia que yo tuve en lo personal sobre el tema de las inversiones, y es que al hacerlo, pues te topas con ciertos conceptos que vas escuchando, ¿no? O que vas identificando, y que pues en algún momento, ¿no? De primera instancia, parecieran ser difíciles, ¿no? O algo atípicos a lo que uno normalmente está acostumbrado, ¿no? Entonces, y digo esto porque pues, otro mito, que también es muy famoso, pues es justamente en el que las inversiones son complicadas, pues para sacarle el mayor provecho, pues tienes que ser financiero para justamente entender estos términos o conceptos que se tienen. ¿Tú qué piensas, Omar? Sí, Talia. Mira, yo creo que cuando lo haces tú solo, puede parecer complejo porque requiere que tú estés viendo los mercados financieros todos los días y mientras están abiertos, ¿no? Entonces, prácticamente los mercados financieros operan 24 horas al día durante lunes a viernes, que están abiertos los mercados, pero existen mercados que son continuos y que nunca cierran, ¿no? Entonces, como el de las divisas o ahora que está de moda el tema de cripto, o sea, cada vez es más el tiempo que te absorbería si tú decidieras hacer tus inversiones de una forma individual. ¿Cuál es la ventaja y cuál es la verdad que elimina este mito de que necesitas mucho conocimiento o que necesitas tú estar pegado a la pantalla 24 horas al día? Es que existen los profesionales y las instituciones que te brindan este servicio y esta asesoría. Y más bien lo que tú haces es delegarle a expertos que sí están haciendo esta inversión y estas decisiones de inversión de acuerdo al producto o a las necesidades de cada cliente, esta gestión o esta administración de los portafolios, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy importante. Hay diferentes estilos de inversión. Tú puedes invertir de una forma pasiva, en donde simplemente tú inviertes en el vehículo que se adecua más a tus necesidades y lo tienes ahí generando estos intereses o hacia tu horizonte de inversión. O puedes tú escoger un esquema activo en donde lo que tú estás delegando es mediante esta expertise que tienen las instituciones y los manejadores profesionales, el estar generando un retorno de acuerdo a las características y al mandato que tú les das, ¿no? Entonces eso es algo bien importante.
creo que sí hay conceptos que debemos de conocer todos, y yo creo que eso es muy importante, no solo desde la perspectiva profesional, sino desde la perspectiva, pues yo te diría, más básica de educación financiera, ¿no? Que es el concepto de riesgo, que muchas veces la gente cree que, por ejemplo, el riesgo es que puede perder todo su dinero, ¿no? Y yo te diría que ahí depende. Si lo invertimos de una forma, yo te diría, prudente, sí, pero conociendo mucho en qué vehículo estoy invertido, pues minimizas mucho ese riesgo de que tu inversión se vaya a cero, ¿no? Creo que vuelvo otra vez a este tema de las entidades reguladas y las que no. Hemos escuchado muchas veces estos esquemas en donde se dan lo que se conoce como un esquema Ponzi o pirámide, en donde sí, la gente pierde su inversión, pero porque no hubo un análisis de cuál es el riesgo, cómo se va a manejar los recursos, qué se puede hacer, si está regulado o no, y ahí es en donde las experiencias negativas suelen ocurrir. Cuando la gente piensa en términos del riesgo o la volatilidad, es porque entra este factor psicológico de que realmente no nos gustan las pérdidas y no nos gusta perder nunca. Ahora, una pérdida es muy distinta a una caída o un evento de mercado negativo que eso sucede y es muy difícil predecir cuándo va a haber una recesión o cuándo vamos a poder tener una minusvalía o ver nuestra inversión que rinda negativo, ¿no? Puede pasar muchas veces y puede pasar en periodos largos, como puede ser este año 2022. La verdad es que nadie pensaba en que íbamos a tener los primeros 6 meses retornos negativos en todas las clases de activo, ¿no? Y en todos la mayoría de los vehículos de inversión. Pero creo que cuando uno está consciente de el horizonte de inversión, el vehículo en el que estoy, muchas veces lo que logras tú ver a través de eso es una oportunidad de decir, oye, si yo estoy invirtiendo a largo plazo, la oportunidad de comprar a estos precios o de estar capitalizando estos momentos de volatilidad, creo que puede ser un poco más interesante, ¿no? Y entonces es cuando está el que te asesores y el que busques ayuda es de las cosas más valiosas en tu inversión, porque al final las instituciones financieras y nosotros como profesionales de inversión, lo que siempre estamos buscando es pues realmente esta labor fiduciaria y el cuidar el patrimonio de nuestros clientes, porque sabemos que es lo más importante para ellos, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar buscando las mejores alternativas, buscando las mejores inversiones y sobre todo asesorando en qué es lo que está sucediendo en el mercado, qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viendo y qué es lo que estamos tratando de adecuar en los diferentes portafolios para cumplir los objetivos de nuestros clientes y ayudarles a cumplir estas metas financieras que tienen, ¿no? Entonces yo creo que el mito que más rompe esto del conocimiento es el que se vale pedir ayuda. Realmente la asesoría es de las cosas más valiosas que existen y sobre todo esta asesoría en algo tan específico y tan delicado como son las inversiones y nuestro patrimonio, ¿no? Creo que es de las cosas más importantes. Así es, y ahorita que mencionaba lo del riesgo, tenemos otro mito por aquí que puede considerarse de doble filo, dependiendo del ángulo por el que lo miremos, y es, por un lado, que invirtiendo te puedes hacer rico, ¿no? Y la contraparte sería que puedes perderlo todo. Yo te diría que ese es un concepto, ese es de los conceptos como más, que la gente tiene más en la mente, porque al final creo que esta aspiración de tener más y de ganar más, la tenemos todos, ¿no? Entonces, yo creo que el tema hay un dicho que es, sí, mayor riesgo, mayor rendimiento, y si no arriesgas, no ganas, ¿no? Y al final creo que son dichos, porque lo vemos no solo en los conceptos de inversión tradicional, sino, por ejemplo, si tú eres un emprendedor, estás arriesgando todo tu capital y todo tu conocimiento por tu compañía y porque tu compañía es exitosa. Entonces, pasa exactamente lo mismo en términos de inversión. Si tú estás invirtiendo en un instrumento que te da una tasa de retorno o que es libre de riesgo, sí, vas a tener un retorno relativamente estable, o inclusive si hay un momento de volatilidad o un ciclo de alza de tasas, vas a tener tú
impactos relativamente menores, ¿no? Si tú eres un inversionista que tiene un perfil de riesgo más alto y que tiene un horizonte de inversión más alto, pues lo que se ha demostrado en la historia es que sí, las acciones son vehículos de inversión o son alternativas de inversión que tienen más riesgo, pero que han generado un retorno mucho más alto, ¿no? Pero puede haber episodios como lo vivimos en la crisis financiera del 2008, la burbuja tecnológica del 2000, en donde las caídas pues han sido de 40%, 60%. Este año hemos visto acciones caer cerca de 60%, y no es que vas a perder todo tu dinero, pero tienes un impacto en tu patrimonio, ¿no? Entonces, por eso es bien importante el que en esos momentos seamos muy disciplinados como inversionistas en decir cuál es mi horizonte de inversión, puede haber una oportunidad o no, y sobre todo no asustarnos o no tratar de asustar. Sé que no asustarnos es complicado, ¿no? Porque realmente el efecto psicológico es mucho más fuerte, pero yo creo que la mayor recomendación ahí es esta disciplina, el preguntarnos otra vez qué oportunidades podemos tener, el preguntarnos si lo que hay que hacer es un rebalanceo en el portafolio para regresar al nivel de riesgo con el cual nos sentimos cómodos, pero no tomar decisiones de forma inesperada o abrupta, porque es cuando le podemos causar un daño mucho más fuerte a nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Yo creo que sí, este mito de que el generar un retorno relativamente fácil o alto es muy fácil, eso sí creo que o sea, ahí la recomendación es, hay que checar mucho más el vehículo, ser más diligentes con el proceso de investigación y de información. ¿Qué le pedimos a los que están manejando ese dinero? ¿O qué le pedimos a la gente que va a invertir nuestro dinero en cómo se va a generar el retorno, en qué tipo de activos se va a invertir? Porque muchas veces puede suceder que nos prometen o tenemos un vehículo que nos da el 50%, ¿no? Pero la mayoría de los activos está dando el 8, el 10, o sea, es muy complicado pensar que eso es sostenible, sobre todo. A lo mejor puede que lo cumpla un mes, 2 meses, pero hacerlo sostenible es lo más importante, porque acuérdense que cuando hablamos de inversiones es como si estuviéramos hablando de un maratón, no de una carrera, o sea, o un sprint. El tiempo en el que nosotros pensamos una inversión puede ser un tiempo relativamente largo y tenemos que alinear eso. Entonces, hay que ser muy conscientes de este tipo de cosas cuando estamos decidiendo en qué vamos a invertir. Súper bien, Omar. Oye, pues justo para ir cerrando el tema un poquitín, pues nos gustaría que nos comentes y pues obviamente poder compartir algunos tips para nuestro público, que por ejemplo, o sea, ya lo fuimos comentando, el conocer mi perfil, el entender los diferentes medios o vehículos que se tienen para invertir, conocer, por ejemplo, los detalles, o sea, en qué instrumento de inversión voy a emplear, voy a utilizar, el buscar asesoría. ¿Qué otro tip, Omar, pues por ahí nos podrías compartir al momento, o sea, de nuevo, de comenzar con este nuevo proceso, ¿no? De qué son las inversiones? Claro, yo creo que adicional a esos que ya comentamos, uno que creo que me gusta mucho y sobre todo lo aplico yo con mi mamá, por ejemplo, es si te empieza a gustar este mundo de las inversiones, el leer poco a poco te empieza a ayudar mucho, ¿no? Porque empiezas a conocer más, empiezas a conocer cómo funcionan algunos vehículos, qué tipo de productos existen. O sea, creo que eso es algo que combina muy bien, en donde si tú cuentas con asesoría o cuentas con ayuda y empiezas a leer más sobre cómo funcionan los diferentes instrumentos o cuál es el que más adapta a tus necesidades, pues te ayuda a que empieces a monitorearlo de una forma a lo mejor no tan excesiva o tan alta como lo va a hacer a quien contrates para manejar tus recursos y tu inversión, pero sí para estar pendiente en términos de oye, está pasando, ¿por qué está cayendo la bolsa? ¿O por qué está cayendo esto? Empiezas tú a conocer un poco más de cómo se mueve el mercado financiero, qué implicaciones o qué efectos tiene que estén sucediendo estas cosas
en el mundo, como la geopolítica o los conflictos, etcétera. Creo que eso es algo bien valioso en términos de cómo la gente se va acercando más a este mundo financiero, ¿no? Yo creo que el acceso cada vez más a información y sobre todo las iniciativas que se están dando a nivel compañía, a nivel sector, creo que toman mucha relevancia en cómo, pues cada vez creo que sí hay una tendencia hacia hacer más transparente y más accesible este mundo, ¿no? Entonces creo que el estar leyendo noticias, el estar leyendo de productos, creo que es algo bien, bien interesante para la gente que le gusta. Creo que una de las herramientas es algo que estamos haciendo ahorita, pues este acceso de información a través de podcasts o a través de blogs, creo que también es algo que nos puede ayudar mucho, sobre todo a entender conceptos como de educación financiera o conceptos ya más avanzados. Creo que también es algo que tenemos cada vez a nuestra disposición como consumidores de una forma muy fácil. Y pues el estar cerca de su asesor, creo que al asesor financiero lo tenemos que ver como esta persona que nos va a ayudar a planear y sobre todo que nos va a ayudar pues justo a estar adecuando nuestro patrimonio y a estar ayudando a tomar las decisiones de la forma más eficientes para nosotros. Eso es bien importante. O sea, la inversión es algo individual y es algo que lo debemos de ver como para nosotros, personalizado y se puede customizar porque nos va a ayudar a cumplir a nosotros nuestras metas. Entonces, este asesor o esta figura de la asesoría es bien importante en cómo esta persona nos va a ayudar a cumplir nuestras metas, ¿no? Entonces, eso también lo tenemos que tener mucho en mente siempre. Así es, pues se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. La neta estuvo de lujo la plática. Creo que muchos de los mitos que existen, pues poco a poco irán desapareciendo, sobre todo si los expertos como Omar salen a desmentirlos. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación de venir a este humilde podcast, Omar. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero nuevamente poder estar platicando con ustedes y con su audiencia. Muchas gracias, Omar. Pues nos despedimos no sin antes invitarlos a que nos sigan escuchando en todas las plataformas habidas y por haber. Esto fue La Neta del Dinero y conmigo estuvo Tali Gómez. Nos despedimos, pásenla bien, bye. Nos vemos a la próxima, bye bye.